Visto la primera parte, decíamos que el libro de Colosenses tienes un libro muy pequeño, son cuatro capítulos. Explicamos lo que era la iglesia de Colosas, explicamos lo que estaba sucediendo ahí, que también Pablo tenía la intención de establecer precisamente la iglesia en Colosas, pero se le adelantó Epafrodito. Epafra se le adelantó y lo fue a visitar precisamente a la prisión en Roma. Lo fue a visitar, ¿por qué? Porque la iglesia, que era joven, Pablo no había estado todavía, no la había establecido formalmente, la iglesia era joven y estaba padeciendo por los falsos maestros que habían llegado y empezaban a contaminar con ideas paganas, a mezclar con lo que el pueblo de Colosas ya sabía de lo que era el evangelio. Epafrodito fue un hombre que recibió la palabra, ¿verdad? Y él fue y estableció la iglesia en Colosas. Entonces, vimos esta primera parte, vimos también que muchas veces nosotros, pues en lugar de seguir a Cristo, estamos siguiendo a los hombres, seguimos a las personas, y que eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros sigamos siempre a Cristo. Y también vimos cómo Pablo se convirtió en un evangelizador, en un predicador cristocéntrico. Pablo se dedicaba a predicar a Cristo. Pablo se dedicaba a hablar de Cristo. Pablo se dedicaba a todo lo que le rodeaba, involucrarlo con Cristo. Decíamos también que si hubiera habido redes sociales en ese tiempo, pues ya se lo hubieran acabado por estar hablando nada más de Cristo. Entonces que nosotros como hijos de Dios, no podemos tampoco hacer a un lado a Cristo. Porque si nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos que estar hablando de Cristo. Pero para hablar de Cristo, pues necesitamos conocerlo. Y si no lo conocemos, pues ¿qué vamos a decir de Cristo? No vamos a decir nada. Y como nosotros no conocemos a Cristo, lo que va a hablar de Cristo va a ser ¿qué? Nuestra conducta. Y nuestra conducta siempre va a reflejar lo que somos, en quién creemos, en quién pensamos y hacia dónde vamos. Si nosotros creemos en Cristo, nuestra conducta, nuestro comportamiento van a reflejar el carácter de Cristo. Si no conocemos a Cristo, pues va a estar reflejando nuestra vida pasada o las cosas en que creemos. Si nosotros en lugar de seguir a Cristo estamos siguiendo a los hombres, pues vamos a estar reflejando en nuestra conducta precisamente la enseñanza que nos dan los hombres. Entonces, decíamos que ahora en esta sesión vamos a ver la segunda parte. Los capítulos 3 y 4 de lo que es el libro de Colosenses. Es un libro muy pequeño. Decíamos que es un libro donde se habla más de 70 veces de Cristo o del nombre relacionado con Cristo. En 4 capítulos se habla mucho de Cristo. Entonces vemos aquí precisamente el amor que Pablo tenía precisamente por Cristo. Y lo que él no solamente sentía, sino lo que él vivía y que se reflejaba precisamente en su conducta. Decíamos también que estábamos hablando de 3 ejemplos, dimos 3 ejemplos. Dimos el ejemplo de un árbol, de 3 árboles, el roble, ¿sí? Todos conocen el roble. También dimos el ejemplo de un árbol que se da en California, que se llama la secoya, que es un árbol muy grande, crece muy alto. Y también dimos el ejemplo de los árboles bonsái, que son árboles criados, cultivados precisamente por japoneses. El árbol del roble es un árbol que su raíz crece hacia abajo, su raíz se va hacia abajo, su raíz busca el corazón de la tierra en el árbol del roble. El árbol de la secoya es un árbol muy hermoso, se da principalmente en California, crece muy alto, pero es un árbol que sus raíces se extienden, no se van a lo profundo, sino que se extienden y quedan muy cerca de la superficie de la tierra. Y también vimos los árboles bonsái, que son árboles pequeños en donde los japoneses desde el principio empiezan a hacer un tratamiento con sus raíces para que el árbol no crezca más allá de 1 metro. ¿La diferencia cuál era? ¿O por qué estábamos mencionando estos ejemplos? Mencionábamos que si nosotros comparamos el corazón de la tierra con Cristo, nosotros vamos a ser como el árbol del roble y nuestro crecimiento, nuestra raíz tiene que buscar precisamente a Cristo, tiene que enraizarse, tiene que profundizar para que cuando vengan las situaciones nosotros no estemos flaqueando.
Por el contrario, el árbol de la secoya, que es un árbol que crece muy alto, pero que sus raíces están muy a flor de tierra, a flor de piso, es un árbol que cuando vienen los temporales, vientos fuertes, aguaceros torrenciales, el árbol se cae. Y el árbol bonsái, que son árboles pequeños, son árboles que los japoneses precisamente los preparan de esa manera para tenerlos en lugares pequeños. Son árboles que pues están en una maceta o árboles que no llegan a crecer más. Nuestra comparación debe ser con los árboles que tienen que estar precisamente buscando la raíz, la profundidad en Cristo. Porque así cuando nosotros enfrentemos situaciones, nada nos va a derribar. El árbol de la secoya es un árbol muy grande, muy grande, llega a medir más de 20 metros. Es un árbol, pero cuando vienen torrenciales, como su raíz está extendida, no está profundamente enraizada, el árbol se cae. Entonces, la construcción de nuestra vida no puede ser solamente pues hacia la raíz. La construcción de nuestra vida necesita ser también hacia arriba y también necesita ser hacia adentro. El mensaje de hoy se llama la construcción interior y son los capítulos 3 y 4, de manera resumida los que vamos a ver, en donde Pablo nos habla en esta carta a los Colosenses precisamente de la construcción interior que nosotros debemos tener en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque debemos saber lo que Cristo es en la vida de cada uno de nosotros. A veces entendemos lo que es la palabra, entendemos lo que es la Biblia. Decíamos en la palabra de la semana, al principio del servicio, que como hijos de Dios, nosotros tenemos que volvernos más a la palabra del Señor. Tenemos que inclinarnos más hacia la palabra de Dios. Tenemos que seguir menos a los hombres. A veces nuestra confianza está depositada en personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos tendieron la mano, nos ayudaron, pero no hay que olvidar que el Señor nos usa como personas precisamente para reflejar su poder, para reflejar su misericordia, para reflejar todo lo que Él es. Y quien debe ser glorificado siempre que se ayuda a alguien, debe ser el Señor, no las personas. Entonces, cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo es porque conocemos a Cristo y como pueblo, como hijos de Dios, nosotros debemos que volvernos más hacia la palabra de Dios. Debemos seguir menos a los hombres. Necesitamos volvernos más a las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque todos necesitamos crecer en nuestra fe. Y la única forma de crecer en nuestra fe es cuando entendemos quién es Cristo en nuestra vida y también a través de los testimonios que vemos de todos ustedes que nos ayudan precisamente a alimentar nuestra fe y a dar testimonio de que Cristo mora en nosotros. Muchos de nosotros creemos que Jesucristo nos dio la vida como quien planta una semilla viva en una maceta, ¿sí? Y todos saben lo que es una maceta, ¿verdad? O sea, lo que crece en una maceta, pues no crece más allá de la maceta. No crece más allá de la maceta. O termina rompiendo la maceta. Pero Cristo es más que eso. Cristo no es una semilla viva. Cristo mora en nosotros. Él no puso una semilla de vida en nosotros. Cristo entró a habitar en nosotros. Y no estamos en una maceta. Por eso nosotros podemos y debemos crecer cada vez más en el conocimiento de Cristo. La maceta mantiene una vida hasta cierto punto indiferente. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de la maceta pues crece hasta donde la maceta permita. Pero Cristo a nosotros nos ha dado una autoridad y un poder tan extraordinarios que nosotros tenemos que aprovecharlo para darlo a conocer. No podemos nosotros desestimar lo que Cristo es en nuestra vida. Entonces, hay un versículo en la Biblia, si ustedes se acordarán, en Juan 15:5, donde Jesús, no lo busquen, donde Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas.
que si mientras nosotros estemos o permanezcamos unidos a la vid, al tronco, a la raíz principal, nosotros vamos a estar siendo alimentados por Él. Y de esta manera nosotros descubrimos que nuestra nueva vida en Cristo se supone que nos hace menos interesados en las cosas que ofrece el mundo, se supone. Porque a veces nosotros seguimos más interesados en las cosas que ofrece el mundo que las cosas que nos ofrece Cristo. Nos convertimos nosotros en muertos para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros dice que nos identificamos con la muerte de Cristo. Nos identificamos con la muerte. O sea, no estamos muertos con Él, nos identificamos. Una cosa diferente es identificarse. Nos identificamos con una credencial, nos identificamos con un pasaporte, nos identificamos con esta tarjeta de identidad, nos identificamos con la muerte. Pero dice que estamos unidos con Él en la resurrección. Son dos cosas diferentes. Una cosa es identificarte con su muerte, con el sacrificio, porque nosotros no morimos, ni tampoco pagamos por lo que Él sufrió en la cruz, que es el lugar que a nosotros como pecadores nos correspondía. Pero sí dice que estamos unidos en la resurrección. Ahí sí estamos unidos con Él. ¿Por qué? Porque nacimos a una nueva vida. Además dice que estamos escondidos con Cristo. Y cuando nosotros descubrimos que estamos escondidos con Él, descubrimos una por una las bellezas que el Señor Jesús tiene para nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 12. ¿Cuáles son esas bellezas? La misericordia, la bondad, la humildad sobre todo mental, la mansedumbre, la paciencia. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12, si me acompañan, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son las bellezas que Jesús pone en la vida de los que estamos en Cristo. Descubrimos esas bellezas porque nos encontramos escondidos en Cristo. Como estamos escondidos en Él, Él nos muestra precisamente ese tesoro y nos llena de que, o busca que nosotros, no busca, quiere que nosotros mostremos misericordia, bondad, humildad, y decía humildad sobre todo mental, porque a veces parece que lo que conocemos es más fuerte que lo que dice la Escritura. Y acuérdense, la Escritura es la verdad. Ningún conocimiento humano va por encima de la verdad. Por eso digo yo humildad, sobre todo humildad mental, para reconocer que el que tiene el poder y la verdad es Cristo nada más. Mansedumbre y paciencia. También vemos que marca la diferencia, y hay una palabra que para mí fue una revelación, porque se me hace una palabra tan hermosa, es una promesa tan grande que está en el versículo 16 allá adelante. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Cristo habite en ti ricamente, que habite en cada uno de ustedes ricamente. Aquí en la Reina Valera dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo more en ti ricamente. O sea, en todo, en todo. Dice: enseñándonos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, si vemos, esta es una palabra muy completa, porque nos habla primeramente que la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, ricamente. ¿Qué significa ricamente? Que con todo lo que se necesita, con todo lo que se requiere, pero al hablar ricamente, en abundancia, quiere decir que deleita,
algo abundante es que deleita. Pasan del simple gusto al deleite. Y así debe morar la palabra de Cristo en cada uno de nosotros. Que llegue al punto de deleitarnos con la palabra, deleitarnos con la enseñanza, deleitarnos con lo que Jesucristo está haciendo. En la versión nueva NBI dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría y canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces nosotros vemos aquí cómo lo que la Escritura nos da, la palabra de Cristo en nuestro corazón, tiene que darnos riqueza, tiene que convertirse en algo que nosotros nos deleitemos para poder no solamente hablarla, sino para vivirla. Muchas veces nosotros cuando conocemos a algún vecino y vemos que el vecino es desordenado, que es sucio, que afuera de su casa siempre está el zacate crecido, que hay basura, que no hay, no barre ni la banqueta, pues nosotros sabemos que se identifica precisamente a ese vecino por su forma de ser. Cuando viene una persona nueva, con otra mentalidad, con otra actitud, y limpia, corta el zacate, arregla los escalones si estaban destruidos, cambia las cortinas que estaban rotas colgando sucias por cortinas nuevas, arregla las ventanas, limpia, pues dice uno, caray, aquí llegó un nuevo propietario, un nuevo inquilino llegó a esta casa. ¿Por qué? Porque todo está transformado. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida, que nosotros estemos transformados, que dejemos todo lo viejo que era en nosotros en el pasado y que ahora esa apariencia de nuevos propietarios, esa apariencia que vida se muestre en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Así debe ser nuestra vida exterior, debe ser diferente. Con Cristo nuestra vida tiene que cambiar. No podemos nosotros continuar creyendo en Cristo y viviendo como vivíamos en el pasado. Cristo tiene el poder de hacer los cambios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad para que Cristo verdaderamente opere en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque así como en la calle uno ve cómo son los vecinos, en el mundo las personas ven cómo vivimos nosotros, ven cómo somos nosotros. Y una persona que recibió a Cristo y no refleja el carácter de Cristo es una persona que se va alejando poco a poco, y ese alejamiento de Cristo asando, no hay más que dos caminos, el camino de Cristo y el camino del pecado, el camino de la muerte. Cuando uno se va apartando de Cristo por la condenación, la culpabilidad, porque no cree, empieza a dudar del amor de Dios, ¿hacia dónde se va orientando uno? Hacia el pecado. ¿Y qué es el pecado? La muerte. Entonces Cristo quiere hacer en nosotros esa vida de tal manera que nosotros podamos estar transmitiendo, reflejando el amor y el carácter de Él. Y debido a que estamos arraigados en Cristo y nuestra vida está en Él, no solo nos identificamos con Él en su muerte, sino también estamos en unión con Él en su resurrección. En la muerte de Cristo nosotros morimos ¿a qué? Al pecado. Y en la resurrección nos levantamos para caminar ¿en qué? En una nueva vida. Nosotros necesitamos vivir que estamos precisamente en esa nueva vida. Necesitamos mostrar el carácter de Cristo, el amor de Cristo en nuestros corazones en una nueva vida. Ya no nos es permitido seguir viviendo como vivíamos antes. Porque si nosotros hemos resucitado con Cristo, dice la Escritura, nosotros debemos buscar las cosas de arriba, las cosas que están en el cielo. Y ya no debemos buscar las cosas del mundo. Las cosas del mundo son etéreas, son temporales, las cosas del mundo se acaban. Nosotros, lo que dice la Escritura, debemos trabajar en buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas del cielo, porque eso es lo que va a fortalecer nuestra vida eterna.
Y yo pongo un ejemplo. Un submarino, pues es una embarcación que navega bajo el agua. Uh-huh. Si no tuviera el periscopio, ¿todos saben lo que es el periscopio? ¿Sí? Es un tubito, ¿verdad? Con un lente, ¿sí? Que ve hacia afuera. ¿Por qué? Porque lo que está afuera es lo que le va a dar seguridad precisamente al submarino. Entonces, el submarino, para subir, para salir a la superficie, pues tiene que haber qué hay afuera, que no haya barcos enemigos, que no haya otras embarcaciones, etcétera. Necesita el periscopio precisamente para su seguridad. Entonces, está buscando las cosas de arriba por su seguridad. Nosotros debemos buscar las cosas de arriba también por nuestra seguridad, para que Cristo verdaderamente siga trabajando en nuestros propios corazones. Hay cosas que pasamos y cosas que son difíciles, a veces son cosas dolorosas, muy dolorosas, pero Cristo está precisamente para consolarnos, Cristo está para aconsejarnos, Cristo en nosotros es lo que nos levanta. Nosotros debemos permitirle que Él sea el que guíe nuestros pasos y nuestro caminar. En Colosenses 3, ahí en el versículo 1 y 2 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad, fíjense, aquí dice buscad las cosas de arriba, que busquemos primero las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, a la derecha de Dios. Y el 2 dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces en el versículo 1 primero nos dice que busquemos las cosas de arriba. Y ya que las vimos, dice, pon la mirada en las cosas de arriba. Primero hay que buscar y después hay que poner la mirada precisamente para hacer, no en las de la tierra. Nuestra mente está trabajando todo el tiempo nuestra mente trabaja, procesando información constantemente. Aquello en lo que pensamos nos afecta más de lo que nosotros nos damos cuenta. Porque la persona que tú eres el día de hoy es el resultado de lo que has estado pensando todos estos años que han pasado. Muchas veces, recuerden que nosotros decíamos, tenemos pensamientos muy buenos. El problema está en que para llevar ese pensamiento a que se haga realidad necesitamos voluntad. Podemos tener todos, yo les aseguro que todos tenemos pensamientos de bien, como dice la Escritura, pensamientos de bienestar, pensamientos grandiosos. Pero para llevar esos pensamientos a cristalizar necesitamos voluntad. Necesitamos voluntad. Uh-huh. Es por esa razón también que Pablo nos amonesta a través de la Escritura, para que nos enfoquemos precisamente en nuestros pensamientos, en las cosas que honran a Dios, en las cosas que lo glorifican. Dios quiere que nosotros cambiemos, que cada vez seamos semejantes a Cristo. Y esa transformación que el Señor quiere darnos empieza en nuestras mentes. Aquí es donde empieza la transformación, no en los cambios externos. ¿No? Hoy voy a cambiar, hoy me voy a bañar, me voy a poner perfume, me voy a peinar bien, con gel, para que se me vea bonito el peinado, voy a bolear mis zapatos, voy a planchar mi pantalón, me voy a poner una camisa adecuada, me la voy a fajar. Eso no significa, o sea, la gente va a poder ver en mí un cambio, pero el cambio tiene que surgir de adentro. Y si nosotros ya recibimos a Cristo, Cristo es el que tiene que estar trabajando adentro de nosotros, pero necesita nuestra voluntad. Si nosotros no queremos, Él no va a trabajar, aunque Él quiera hacerlo. Y llegado el momento, bueno, Él va a ver la forma de que nosotros nos ajustemos a su propósito precisamente para hacer su voluntad. Pero la transformación empieza ¿en dónde? En la mente. Aquí es nuestro campo de batalla. El campo de batalla no está afuera, el campo de batalla está aquí en la mente. Aquí es donde nosotros libramos nuestras grandes luchas. Desde si nos queremos levantar temprano o no nos queremos levantar. Si queremos levantar un papel que hemos tirado o no lo levantamos. De que si queremos ayudar a alguien o no queremos hacerlo.
si queremos orar o no queremos orar, si quiero buscar la escritura, abrir la escritura o no lo quiero hacer. Aquí es donde empiezan las batallas de cada uno de nosotros, en la mente. Por eso dice la escritura que nosotros debemos llevar cautivos los pensamientos a Cristo. Porque mientras permitamos que nuestros pensamientos, sobre todo los pensamientos que no van de acuerdo a la palabra, si los dejamos sueltos, bueno, por eso les decía ahorita, nuestra vida es el reflejo de lo que hemos pensado en el pasado. Y todos tenemos pensamientos de bienestar, todos tenemos una proyección, todos tenemos una visión de a dónde queremos llegar más adelante. Hasta nosotros que ya estamos ruquitos, también tenemos una visión. Tenemos una visión, sabemos a dónde queremos llegar. Siempre, siempre, siempre el tener una visión, una expectativa de a dónde queremos llegar, es algo que nos tiene que llenar de vida, de esperanza. El Señor no quiere que estemos tirados, sentados, acostados. El Señor quiere que estemos activos, pero activos con Él, haciendo lo que Él nos manda. Y hay que recordar que lo que Él nos manda no es estar aquí en la iglesia, venir a la iglesia. Se agradece mucho el servicio que nos dan las familias que nos ayudan a hacer la limpieza, los sugieres, el sonido, la alabanza, la oración, los niños, los jóvenes, los varones, las mujeres, los matrimonios. Se agradece, pero realmente la parte importante es que nosotros sepamos quién mora en nosotros y obedezcamos al que mora en nosotros, que es Cristo, y está el Espíritu Santo también. Entonces, cuando nosotros obedecemos, estamos reflejando verdaderamente el carácter de Cristo. Entonces, la transformación, ¿dónde empieza? Aquí. Si empieza aquí la transformación, después viene para acá. Y la transformación aquí y acá, ¿a dónde nos lleva? A ejecutar. Y entonces sí, estamos reflejando el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque ya absorbimos lo que tiene la Escritura, ya nuestra voluntad está preparada para transformarnos, nuestro corazón se une por medio del Espíritu Santo que nos da la revelación de lo que queremos hacer, y entonces sí, empezamos a caminar precisamente en el propósito que tiene el Señor. Pero la transformación, ¿dónde empieza? Aquí, no en la sien, adentro, en la mente, sí, porque no vayan a pensar que es aquí afuera, sí. Entonces, allí en Filipenses, allá atrásito, en otra carta que escribió Pablo también, Filipenses capítulo 4, vamos a ver los versículos 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia nos da respuesta también cuando nosotros tenemos necesidad de buscar algo. Si tenemos un pensamiento negativo, un pensamiento que viene del enemigo, pues no vamos a recrearnos, a ver, bueno, ¿por qué el diablo me está poniendo que yo vea una página de pornografía? Todos saben lo que es pornografía, ¿verdad? ¿Sí? Pues digan amén, si saben, todos saben. Si uno ve y empieza uno, oye, pues una página de pornografía, mire el YouTube, ahorita que está tan abiertos todos las redes, todos esos programas, pues mira en YouTube, aquí viene una página, mira, pues voy a ver qué hay, a ver si sale algo de Cristo. No, pues no va a salir nunca nada de Cristo, ¿sí? Es el diablo que está tratando de atraparnos y de atraernos. Y aquí la Biblia nos dice, Filipenses 4:8, dice: todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Tenemos que, cuando viene un pensamiento, bueno, esto es algo justo, esto es algo amable, es algo honesto, esto es de buen nombre, esto es digno de alabanza. Si no cumple con esos requisitos, es un pensamiento que yo tengo que desechar. Y nosotros somos los únicos, nadie va a venir a sacar los pensamientos de nuestra mente. Somos los únicos. El pensamiento, decíamos, es como cuando llega alguien y toca la puerta de tu casa. Tú sabes sin conocerlo si lo dejas entrar o no. Tú dices, no, señor, yo ni te conozco, ¿verdad? No puedes pasar, pero no te conozco, pero te ves bien, pásale. No,
Somos los únicos nosotros los que tenemos ese derecho, esa capacidad de rechazar. Por eso cuando el pensamiento no cumple con estas características, sujetar los pensamientos a Cristo. Señor, y aquí viene lo que dice, ¿qué necesitamos analizar del pensamiento? Necesitamos ver que es puro, que es justo, que es digno de alabanza, que es honesto, que es amable, de buen nombre. En esto pensad. De esa manera nosotros empezamos con la transformación. Y el 9, Pablo dice, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron, aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, ¿sí? En mí esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Esta palabra también es para nosotros los que somos padres, que somos abuelos, los que tenemos hijos, aunque no los tengamos también. El ejemplo que nosotros demos es un ejemplo que debe coincidir con lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra, pero más que hablar tenemos que hacer. Y decimos que los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres, no lo que los padres les dicen. Nosotros como padres le podemos decir, oh hijo, no digas mentiras. Te vienen a buscar, no, diles que no estoy ahorita, ando fuera. ¿Sí? O sea, los hijos toman los ejemplos de los papás, o de los abuelos, o de los adultos. Entonces, dice, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto hagan. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el Dios de paz estará con ustedes. O sea, la palabra de Dios siempre nos dice qué, nos dice cómo y cuál es el resultado. Nosotros debemos actuar con nuestra conducta. Y lo que decía, si nosotros dejamos albergar en nuestra mente pensamientos negativos o pecaminosos, nuestra mente se empieza a degenerar. ¿Sí saben lo que es degenerar? ¿Sí? Es lo contrario de generar. ¿Sí? Nuestra mente se empieza a transformar, se empieza a distorsionar, empieza a dejar de reflejar el carácter de Cristo. Los sentimientos de orgullo, de egoísmo, pesimismo, de vergüenza, de destrucción inclusive en nuestra propia vida, nos llevan a ¿qué? A apartarnos del Señor, nos llevan a apartarnos de Dios. En cambio, si llenamos nuestra cabeza, nuestros pensamientos con las cosas que dice la Escritura, santas y aceptables a Dios, va a suceder todo lo contrario. La paz de Dios va a estar con nosotros. Y para una persona no hay nada, pienso yo, nada más grande, nada más maravilloso. Esté pasando lo que esté pasando, no hay nada más maravilloso que tener paz, la paz de Dios en su corazón. No hay nada tan grande como eso. Puede uno tener muchas cosas, muchos bienes, muchas riquezas, muchos hijos, muchos nietos, pero no hay nada, nada como que la paz de Dios more en el corazón de nosotros. Es algo tan grande, tan maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Cristo y verdaderamente entendemos que Él está en nosotros y nosotros en Él, nosotros podemos ver y responderle al mundo como Cristo. No como el mundo quiere que le respondamos, sino como Cristo le responde al mundo. Con toda verdad y con toda justicia, de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. Nosotros vivimos en el mundo, pero también dice la Escritura que como no somos de este mundo, debemos poner nuestras mentes en las cosas de arriba, porque somos ciudadanos y somos hijos también de un país celestial, de un Dios todopoderoso, el único Dios vivo. Por eso nosotros cuando miramos a Cristo, Cristo nos va a traer hacia Él. Y lo que necesitamos, como decía, esa profundidad en la raíz de nosotros con Cristo, enraizados en Cristo, nos va a llevar ¿a qué? A que también nuestra construcción interna se dé de la manera en que podamos nosotros recibir y actuar como Cristo quiere que actuemos. Ahora también, nosotros, como dice la Escritura, también en estos capítulos 3 y 4, necesitamos despojarnos de nuestra vieja naturaleza.
Y a mí más que despojarme, me gusta más la palabra desnudarnos de nuestra vieja naturaleza. Pablo es crudo también cuando dice, no dice despojarnos, ni tampoco desnudarnos. Pablo dice que la matemos. ¿Sí? Así lo dice. Yo no lo digo, así lo dice Pablo. ¿Sí? Esta frase cruda, así viene en la Biblia. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 otra vez, Colosenses allá adelantito. 3, el versículo 5 dice, la primera parte que dice, haced morir. ¿Qué es haced morir? Pues matar, ¿no? Matar. Aquí dice matar, y es lo que dice Pablo, mata. Mata lo terrenal en ti, mátalo. ¿Y qué es lo terrenal que dice Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo dice que la matemos. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios, o sea, el castigo de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Viene de desobedecer qué? Lo que dice aquí, cuando no matamos esta vieja naturaleza, en las cuales, y aquí se refiere precisamente a estas cosas del versículo 5, en las cuales fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, que Pablo está diciendo, oye, ninguno es santo aquí, nadie es santo. Todos hemos pasado por estas cosas. Pero aquí lo que dice, tú tienes que matar todo eso, tienes que matar, y acuérdate, si no te acuerdas que así vivías antes. Pero ahora deja también todas estas cosas. Y viene un segundo bloque, que es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, o sea, palabras obscenas, como dice la Nueva Versión Internacional, de tu boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado o desnudado del viejo hombre o mujer con sus hechos. ¿Por qué? Porque nosotros, después de recibir nuestra nueva vida en Cristo Jesús, debemos destruir al viejo hombre, o las mujeres, pues obviamente a la vieja mujer, ¿verdad? Porque las que están casadas dicen, oye, hay que destruir al viejo hombre, no van a querer destruir al esposo, ¿verdad? Los hombres al viejo hombre, la mujer a la mujer, con sus obras. Y aquí también no debería ser necesario decirle a los cristianos que deben destruir o matar cosas que se parecen más al diablo que al Salvador. O sea, no deberíamos decir eso. ¿Por qué? Porque fíjense que pasa una cosa. Uno piensa que la Biblia es un catálogo de renuncias, que es un catálogo de cosas prohibidas. Mucha gente así piensa. No, oye, ¿no quieres aprender la Biblia? No, porque me van a prohibir hacer muchas cosas. Pues no, la verdad es que no. Aquí está claro lo que no debes hacer. Muy claro lo que debes matar cuando recibes a Cristo. Debes matar todas estas cosas que lo único que hacen es ensuciar tu corazón, ensuciar tu vida, manchar la vida de las personas que te rodean, ensuciarlas, lastimarlas, herirlas. Y en lugar de matar estas cosas, estás matando a tu familia. Entonces el cristianismo no es una serie de denuncias, es una vida nueva, la vida nueva que nos da Cristo. Los niños nunca, al menos yo casi todos los niños que conozco nunca se dan por vencidos jugando, nunca. Ven la forma y se están muriendo de sueño, pero siguen jugando. Ellos siempre superan ese tiempo de cansancio en seguir jugando. Yo no veo un niño hay niños que se quedan dormidos jugando, pero no se paran de jugar, ¿sí? Entonces, así debemos ser nosotros. A medida que mejor conocemos a Cristo, vamos a descubrir que algunas cosas ya no nos van a interesar, porque lo que nos va a atraer, lo que va a captar nuestra atención, ¿qué es? Cristo, la Escritura. El conocer a Cristo va a hacer que nosotros añadamos, sumemos cosas nuevas a nuestra vida. Y que ya no hay o no debe haber lugar para las cosas viejas, para las cosas que ya pasaron.
Y nos damos cuenta porque lo primero que empezamos a conocer y a saber es que hemos perdido interés en lo viejo y ahora estamos ocupados de la nueva vida que Cristo nos está dando. Por eso Pablo nos exhorta a destruir nuestra vieja naturaleza, a matar esa vieja naturaleza con todos sus juicios, ¿sí? Y vamos a repasar el catálogo negro de Pablo. Pablo tiene un catálogo negro. La inmoralidad, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia que es idolatría, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, los pecados del habla, que son las palabras deshonestas, las palabras obscenas. Esos son los pecados del habla. Hablar con malas palabras, hablar con palabras que maldicen, hablar con palabras que ofenden, hablar con palabras que lastiman, es hablar con palabras que destruyen. Por eso dice Pablo que dejemos, que matemos toda esta vieja naturaleza, dejemos fuera todo esto y, aunque parezca imposible, todo es posible con Cristo. Todo es posible con Cristo. Imagínense lo ridículo que se vería uno como hombre yéndose a comprar un traje nuevo o como mujer un vestido. Y llegas y te muestran, miren tu talla, te muestran el traje, pero tú te lo quieres poner sobre el que traes. Pues no, ¿verdad? No. Y tú insistes, no, es que me lo quiero poner encima de lo que traigo, porque este es el viejito, este me asienta bien. Lo que quiero es ver que me vean mi traje nuevo. Y tú insistes en usar un traje, pero encima del que tienes. No es posible. Hay que desnudarse, quitarse el viejo ropaje para que el nuevo entre y se luzca, ¿verdad? Y uno se vea precisamente como esto. No podemos nosotros insistir en ponernos un nuevo traje sobre algo viejo que traemos puesto. No se puede. No se puede. Inclusive, no sé si han visto en los talleres o los que usan overoles en las fábricas, pues usan overoles como de cholo, ¿no? Flojos, ¿por qué? Porque tienen que moverse, ahí sí les es permitido. Pero si nosotros queremos usar ropa nueva y dejarnos la ropa vieja, pues definitivamente no nos va a quedar, simplemente no encaja. Debemos dejar de un lado, primero, toda esta naturaleza vieja. No intentar ponernos ropaje nuevo en la ropa vieja. No debemos permitirlo. Debemos ponernos el nuevo hombre, la nueva mujer, sin esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la conducta de un cristiano es lo que la gente ve que hacemos. Y nosotros tenemos muchos testigos. Y yo me he dado cuenta que mientras más las personas se enteran que tú crees en Cristo, más ponen su mirada en ti. Más están atentas a ver qué dices, a ver qué hablas, a ver cómo te comportas, a ver cómo contestas. Gracias a Dios que no siempre van en el carro con uno, ¿verdad? Porque entonces sí, estaría uno en aprietos. Pero también, por la manera en que vestimos, pues uno se da cuenta quién es. Si somos soldados, si somos civiles, si somos cuidadosos o si somos descuidados, si uno es un rey o un plebeyo, ¿sí? O sea, lo externo también refleja quiénes somos. Y vamos a Hechos, capítulo 27, allá atrás, donde Pablo también nos da un ejemplo. Están pasando una tormenta tremenda. Hechos 27. Y Pablo les advierte, porque algunos ya se van a tirar del barco, y Pablo dice, no, el Señor me dijo que nadie se vaya. Si queremos salvar la vida, todos se tienen que quedar. Nadie se va, nadie se avienta al mar, todos nos quedamos. Dice en el 27, en el versículo 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién soy?
soy hijo de Dios. ¿A quién sirvo? A un Dios poderoso, al único Dios vivo y verdadero. A ese Dios sirvo. Por eso Pablo piensa en nuestra nueva naturaleza en Cristo, porque quiere que nos pongamos el nuevo hombre o la nueva mujer. Esta naturaleza, además les voy a decir algo, esta nueva naturaleza que recibimos de Cristo siempre se está renovando, siempre se está renovando, siempre estamos cambiando de piel. Nada más que aquí crecemos en la medida que aumente en nosotros el conocimiento de Cristo. ¿Sí? En esa medida estamos nosotros creciendo. Mientras más conocemos a Cristo, nos vamos renovando, porque vamos aprendiendo más rasgos del carácter de Cristo para ponerlos en nuestra vida. Oye, dice, vemos aquí que, como dice que matemos nuestra nueva naturaleza, dice que yo soy hijo de Dios. ¿A quién sirvo? A Dios. Pues yo no sirvo a mi esposa, yo sirvo a Dios. A veces hay cosas que me pedirá y que me molestarán, pero debo recordar, ¿a quién sirvo? ¿A ella o a Dios? No, yo sirvo a Dios. Entonces, aunque me moleste, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí me explico? Que mis hijos me pidan algo, que me cuesta, no, yo sirvo a Dios. Soy hijo de Dios y debo servir a Dios. Entonces, no debemos tampoco nosotros estar entretenidos o distraídos con los privilegios que Cristo nos ha dado. Nuestro deber es siempre servir. ¿Servir a quién? A nuestros semejantes. En la manera en que servimos a nuestros semejantes, estamos sirviendo a Dios. Y nos estamos renovando conforme más vamos conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque este conocimiento de Cristo nos debe hacer más considerados con los demás. El nuevo cristiano no solo quita cosas de su vida, sino que también le pone o le agrega algo a su vida. ¿Sí? ¿Cuáles son esas excelencias de esta nueva vida? Veíamos la misericordia, en algunas versiones dice la ternura, la bondad o benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón y sobre todo el amor de Dios. Vamos a Colosenses 3, otra vez, y vamos a ver los versículos 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si estas son las cosas con que debemos adornar nuestra vida, si vivimos así, entonces podíamos nosotros caminar y transitar en una vida más entregada a Cristo, que refleje más el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, todas estas virtudes son como prendas de vestir, todas son como prendas de vestir, pero que están sujetas por un cinto de amor. ¿Sí? Vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo cruel, en un mundo lleno de dolor. Pero nuestras gracias, nuestras excelencias, las bellezas de Cristo en nosotros deben ser cultivadas, deben ser ampliadas. ¿Por qué? Porque cuando no se cultivan, pues no van a crecer. Y como no se cultivan y no crecieron, van a perecer por falta de atención. Se van apagando, se van acabando. Por eso Pablo nos exhorta, nos anima a que nosotros con Cristo debemos mostrar el fruto de nuestras vidas, porque el fruto de nuestra vida ahora se parece a Cristo. Ya no es el fruto ordinario del mundo, es un fruto diferente, es un fruto que crece, es un fruto que muestra el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice que debemos crecer en la plena estatura para alcanzar al varón perfecto, que es Jesucristo. Y mientras nosotros vivamos, siempre hay algo nuevo que debemos aprender. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de crecer, nunca. Siempre vamos a crecer. Cristo es nuestro todo o nada. Si Cristo, como dice la Escritura, es el todo y en todos, o sea,
Si Cristo no es todo en tu vida, no es nada. ¿Sí? Así es. O es todo o es nada. No podemos nosotros partir y decir, bueno, Cristo sí es en mi vida personal, en mi familia, Cristo es todo. Pero en mi vida, en los negocios, ahí no. Ahí yo soy el que rifo. ¿Por qué? Porque como decía la palabra que nos compartía Saúl, ahí sí no. Yo paso sobre el que sea con tal de tener más. Yo guardo. ¿Sí? Y no me importa que estén muriendo, yo guardo, yo no pago, ¿sí me explico? Si Cristo no es todo en tu vida, no es nada. Y entonces no podemos reflejar el amor de Cristo. El amor de Cristo lo debemos revelar en todo lugar donde nosotros estemos. Recordemos lo que le dijo Pablo a Timoteo: la palabra a todo tiempo, insta la palabra en todo tiempo, en todo lugar donde estés. Siempre la palabra tiene que aflorar. ¿Sí? Entonces, en Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, Pablo aquí lo que nos dice, si Cristo no está en todo en nosotros, Cristo no es nada, no es nada. Y nosotros seguimos agarrados de una manita muy pequeña, ¿sí? De un hilito, seguimos agarrados del mundo. Para estar agarrados de una mano firme, la mano de Cristo, necesitamos permitir y reconocer que Cristo es todo en nuestras vidas. Cristo es todo en nuestras vidas. En Primera de Juan, capítulo 4, allá adelantito, Primera de Juan, capítulo 4, vamos rápidamente. Los versículos del 2 al 6, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice el 4, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el error. Esta es la prueba de cada credo, la creencia que nosotros tenemos en Cristo. Hay cosas, hay doctrinas, hay filosofías, sobre todo, bueno, el ascetismo, no sé si han oído hablar del ascetismo, algo que está ahorita de moda. Es una filosofía mediante el cual el hombre se restringe de todos los placeres del mundo, en base al sufrimiento, para mantener puro su cuerpo, lo cual es una tontería. ¿Por qué? Porque es una filosofía de hombre. Nadie puede lograr que su cuerpo sea puro por su propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Sí? Y esto se practica en el budismo, en el hinduismo, en el catolicismo. Son pruebas o votos que hacen para mantener puros sus cuerpos. Y ya ven las consecuencias. La pureza que Cristo ve en nosotros es una pureza que vamos a alcanzar cuando estemos frente a Él. Solamente. Nadie puede purificar su cuerpo, nadie. Y lo que Cristo hace en nosotros es la transformación de que nuestra alma sea salva, que nuestro corazón se vaya transformando, y en la medida en que nosotros vamos conociendo más a Cristo, vamos conociendo más de su palabra, en esa medida vamos siendo purificados, pero con un avance,
No vamos a ser puros, puros. Dios ya nos ve así, pero nosotros estamos en ese proceso, porque es nuestra voluntad la que tiene que actuar. Es nuestra voluntad. Somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos seguir el camino de Cristo o queremos seguir otro camino. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros veamos la importancia que Cristo tiene en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que quiere es construir de adentro hacia afuera y que nuestra conducta refleje lo de adentro hacia afuera, que no refleje lo de afuera hacia adentro. Afuera pues es muy fácil, muy fácil. Nos podemos pintar el pelo, nos podemos poner un peluquín, ojos azules, unas botas de, no sé, 10 centímetros para verme el tamaño aquí de Pedro, O sea, de fuera es muy fácil. Todo lo de fuera se puede hacer. Lo más difícil es trabajar en el corazón. Y eso solamente Cristo puede transformarnos. Amén.